Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Viene usted? Bien, bien, gracias. Bien, bien, súper bien. Qué bueno. Chiquillos, bueno, antes de empezar la clase, bueno, espero que estén todos muy bien, espero que hayan tenido una buena semana, unos buenos días, estos días que han pasado desde la última vez que nos vimos. Tengo algunas informaciones para ustedes anoche, o ya para que desde hoy día a primera hora ya tuvieron ustedes su evaluación. Está disponible la evaluación de la unidad 3, ya está arriba en Classroom. Les recomiendo que entren, que la vean, que la revisen. eh, no necesariamente que la hagan de inmediato, tienen hasta el día 19 de agosto para hacerla, ¿ya? Yo les recomiendo que entren, la revisen, lean las preguntas, qué es lo que les estoy preguntando, luego mírense y revisen su apunte, revisen el material. Yo tengo pendiente todavía hacer la subida de algunos materiales todavía que me faltan de la unidad, entre ellos, por ejemplo, los videos de la unidad 3. Así que eso va a quedar hoy día, o sea, perdón, no hoy día, sino que durante esta semana va a quedar listo. Así que recomendación y casi como tarea casi obligatoria para esta semana es meterse a revisar la evaluación. No es necesario que le pongan enviar, ¿ya? Véanla, métanse, pinchen en el link, lean la evaluación y después de verla, después de revisarla, eh, métanse a revisar el material que hay de esta unidad 3, que es la que se está evaluando en este periodo hasta el 19 de agosto. ¿Ya? Eh, Durante esta semana también, como les dije en la clase anterior, durante esta semana voy a dejar listo el tema de la evaluación de la unidad 2, subiendo los resultados y enviándole a los correos que ustedes registraron al momento de hacer la evaluación. Eh, eh, los resultados y los puntajes que ustedes obtienen en sus evaluaciones, ¿ya? Así que eh, eso, creo que, no sé si me falta algo más. No, creo que no me falta nada más. No, no me falta nada más. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre este tema de las evaluaciones, chiquillos y chiquillas, chiquilles? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Sí? Dedito para arriba, para abajo. No sé. Bien, súper. Ángel, Isidora, perfecto. Perfecto. Sofía, perfecto. Anaís, gracias. Gracias por ese apoyo. Ahora sé que no son bots y están despiertos. Bien, chiquillos, hoy partimos con unidad nueva, una unidad súper interesante. Mm, Creo que es bastante interesante y bastante entretenida incluso, porque tiene cortes de cabeza y cosas que a veces a los alumnos les gusta, no sé por qué. eh, tiene harta sangre de por medio, pero, eh, pero es una unidad bien, bien interesante y bueno, espero que les guste. Vamos a iniciar hoy con la unidad número 5 correspondiente a Revolución Francesa. ¿Ya? Ya vimos en la unidad 4 vimos características del antiguo régimen, vimos cuáles eran los principales elementos demográficos, económicos, sociales, eh, y también ideológicos de la forma de pensar que
obviamente involucraba en todo lo que tenía que ver con el antiguo régimen. Eh, Sin embargo, vamos a ver ahora cómo todo eso que no era claramente positivo fue generando un espacio para el malestar de las personas y que finalmente terminó desembocando en una revolución que va a ser una de las revoluciones más importantes ocurridas en la historia de la humanidad a fines del siglo XVIII, que nosotros vamos a conocer con el nombre de Revolución Francesa. ¿Ya? Por lo tanto, bueno, antes de empezar esta unidad, los invito a... Los invito a ver un breve video sobre esto. ¿Ganadora? Acabo de crear la mía con Wix. Anuncios de Google. No se une nada más y veamos esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Revolución Francesa. Bueno, la Revolución Francesa fue un proceso social y político que tuvo lugar entre 1789 y 1799 en Francia y que con el tiempo se extendió a otros países. Entre sus principales consecuencias aparece el derrocamiento del rey Luis XVI, lo que supuso el fin del antiguo régimen, un sistema donde el poder recaía en una única persona y donde no existía la movilidad social. Continuemos hablando sobre esta revolución, particularmente sobre las causas que la originaron. Bien, entre 1789 Francia se encontraba en una profunda crisis económica y social. Las causas de esta crisis fueron las siguientes. Desde 1760 había malas cosechas que provocaron el alza de los precios y de los alimentos y el descontento popular. También la burguesía se mostraba descontenta ante su marginación política porque solo los privilegiados podían ostentar cargos y disfrutar de un reconocimiento social. Además, la monarquía estaba sumida en una crisis financiera profunda, provocada por los gastos elevados del Estado y de la corte. También surgió el movimiento de la Ilustración, también conocido como Siglo de las Luces. Fue un movimiento intelectual europeo que surgió en Francia en el siglo XVII. Continuemos hablando sobre esta revolución, particularmente en el contexto histórico que se encontraba. Contexto político. Bueno, Francia se encontraba gobernada por la monarquía absoluta. En ellos se encontraba todo el poder del Estado y solo ellos eran quienes tomaban decisiones. Este sistema político en Francia creó un gran malestar entre la población por las desigualdades sociales que se veían y los privilegios que obtenían algunos pocos. Con respecto al contexto social, podemos decir lo siguiente. Existía claramente en Francia una desigualdad de clases sociales, ya que la población estaba dividida en clases sociales. Por un lado, se encontraba el clero y la nobleza, quienes gozaban de grandes privilegios, y por el otro lado estaba el Estado llano, siendo los menos privilegiados y los encargados de pagar los impuestos. En lo que respecta al contexto económico, podemos decir lo siguiente. Claramente, en lo económico, las desigualdades se veían así como en lo social. Con respecto al pago de impuestos, era el Estado llano quien debía hacerse cargo del pago de impuestos, mientras que el clero y la nobleza no asumirían ningún impuesto. También existía un monopolio de las tierras. Era la nobleza y el clero los únicos que podían sacar provechos y beneficios de estas tierras. También podemos mencionar la caída del comercio en Francia. Francia contaba con pocos medios de producción. Además, existían muchos impuestos aduaneros para quienes querían comercializar productos, lo que se convertía en traba a la hora de realizar intercambios comerciales. Sigamos hablando sobre las fases de esta revolución, cómo se fue dando. Comenzando por la primera fase, podemos decir lo siguiente. Comprende desde junio de 1789
hasta agosto de 1792. ¿Qué sucede? Bueno, se destruyen los privilegios feudales, como también se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada en 1789, y habla de la libertad individual, de palabra y de pensamiento, y la lucha contra la opresión y el derecho a la propiedad. También se dio la Constitución de 1791, estableció una monarquía constitucional integrada por el Poder Ejecutivo, que recaía en el rey y primeros ministros, y el Poder Legislativo, representantes del pueblo. En lo que respecta a la segunda fase, podemos decir lo siguiente. Del 20 de septiembre a 1792 al 26 de octubre de 1795, sucede que en la Convención Nacional ante Asamblea existen pugnas ideológicas entre los girondinos, o también llamados girondinos, que es la gran burguesía, y los jacobinos, pequeña burguesía. Los últimos se impusieron en el seno de la misma, dando paso a una dictadura. También se declara a Francia como república, y la convención manda a ejecutar a Luis XVI en 1793 en la guillotina, acusándolo de traición. También, debido a la ejecución de Luis XVI, se puso en estado de alerta a los monarcas europeos, creando una coalición antifrancesa integrada por Austria, Holanda, España, Inglaterra y algunos otros. Se conoce este periodo como el régimen del terror. Continuando con la tercera fase, podemos decir que comprende desde el mes de octubre de 1795 al 9 de noviembre de 1799. Los girondinos recuperan el control de la convención. También los ejércitos franceses logran triunfos contra la coalición extranjera, y también se aprueba una nueva constitución en 1795. Lo que respecta al poder legislativo, se deposita en la Cámara de los 500 y en la de los ancianos. Otra cosa que podemos agregar de esta tercera fase es que el poder ejecutivo está en manos de un directorio formado por 5 personas, designado por el cuerpo legislativo. Y también el régimen de directorio se caracteriza por su corrupción, la miseria aumenta en la población y el dinero pierde valor. Sigamos hablando un poco más sobre esta Revolución Francesa, particularmente sobre las consecuencias. Bueno, entre las consecuencias podemos decir que dio al fin al orden feudal. Se acabó con la monarquía y con la separación de la sociedad en clases fijas e inamovibles, como la aristocracia, el clero y siervos. Así renació la República como sistema de gobierno en Occidente. También se dio la proclamación primera de los derechos humanos universales, el lema de libertad, igualdad y fraternidad, que condujo a la redacción de la primera ley de derechos humanos sin distinción de razas, ni credos, ni nacimientos. Otra de las consecuencias fue la influencia en las colonias americanas. Las colonias americanas de Europa vieron en la Revolución Francesa un ejemplo a seguir, y sus ideales marcaron huellas en sus propios procesos de independencia. Otra de las consecuencias fue el ascenso del bonapartismo, el ascenso de Napoleón Bonaparte y su imperio francés, así como las guerras europeas que le sucedieron y pusieron fin a este periodo histórico. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Como siempre le decimos, chequeen los videos de nuestro canal, que seguramente les serán de utilidad. Hasta la próxima. Bien. Mucha sangre. Mucha sangre. Y eso que aún no vemos nada de sangre. Aún. Bien. Como pudieron ver en el video, la Revolución Francesa no es, cuando uno habla de la Revolución Francesa no es un evento que ocurre, un hecho determinado, que ocurre un día determinado. La Revolución Francesa es un proceso, ¿ya? Es un proceso, y tenemos que entenderla como un proceso, ¿ya? Estaba comiendo. Y tenemos que entenderla como un proceso. Por lo tanto, tenemos que entenderla como un proceso, por lo tanto, no podemos verla como un hecho,
sino que ocurrió en un periodo de tiempo bastante extenso. La Revolución Francesa se entiende como un proceso que se desarrolló en Francia entre los años 1789 y 1799, es decir, se considera que tuvo una duración de aproximadamente 10 años, ¿ya? Pero, y que obviamente dentro de lo que se mencionaba en el video, tiene mucho que ver con los elementos que nosotros ya habíamos revisado, y que tienen que ver con las características del antiguo régimen, y eso es lo que vamos a ir nosotros a continuación relacionando dentro del desarrollo de esta unidad. ¿Ya? La Revolución Francesa. La Revolución Francesa parte inicialmente como motivo de una fuerte crisis del antiguo régimen, ¿ya? Se considera que este antiguo régimen es una enfermedad incurable, o sea, no es que no es que el antiguo régimen se puede mejorar y por lo tanto se solucionan todos los problemas, no, sino que es una enfermedad incurable, entonces hay que sacarlo de raíz, ¿ya? Se considera a Francia un gigante enfermo con pies de barro, según algunos autores críticos, obviamente, de esta realidad del antiguo régimen. ¿Por qué un gigante? Un gigante, primero porque se considera que Francia puede ser un país poderoso, puede ser, y no solamente poderoso en términos económicos, sino que poderoso en términos políticos, sociales, culturales, ideológicos, pero no lo es, ¿ya? Porque tiene pies de barro, es decir, tiene una base sucia y una base no sólida, ¿ya? Y esa base no sólida, económicamente, social, política e ideológica, está dada por las condiciones que existen en esos ámbitos establecidas por el antiguo régimen, ¿ya? Y bueno, vamos a ver cuál es específicamente. Partiendo por la crisis económica, el Estado francés se encuentra en bancarrota, es decir, está quebrado, no hay recursos, es un Estado pobre, ¿ah? Es un Estado pobre. ¿Por qué? Porque Francia se ha metido en algunas cuestiones súper complejas. Por ejemplo, Francia está ayudando en este momento, ayudó y está ayudando a financiar la independencia de Estados Unidos, ¿ya? Por una parte. Segundo, hay una mala administración de los recursos. Tercero, la corte, es decir, estos miembros de la nobleza que viven con el rey en el Palacio de Versalles, es una corte muy suntuosa, es decir, tiene muchos gastos, muchos privilegios, muchos lujos, y esto hace que obviamente genere muchos gastos para el Estado francés. Además está el sistema tributario, donde el sistema de impuestos, eso es tributario. Entonces, recordemos que de acuerdo al antiguo régimen, los únicos que pagaban impuestos eran los no privilegiados, ¿ya? En cambio, los que más generaban gastos eran los que no pagaban impuestos, como el caso de los nobles y el caso del clero, ¿ya? Además de otros derechos feudales, entre otros. Además, sobre esto influye el mercantilismo estatal, es decir, todavía existe una idea de que lo que importa y lo que se necesita para la economía son los metales preciosos como el oro y la plata. Por lo Profe, tanto, dígame. también ganaban harto los sacerdotes, pues, ¿no? Si cobraban por... Sí, pues, el problema, mira, yo siempre he pensado lo siguiente, esto no sería problema, porque había sido así desde siempre. ¿Cuándo se convierte en un problema? Cuando van a haber malas cosechas, van a haber mala producción agrícola en general, no va a haber con qué alimentar a los animales, al ganado, a las vacas, todos los animales. Por lo tanto, cuando empiezan a haber problemas,
la gente común y corriente, especialmente los campesinos y los burgueses, no van a poder pagar los impuestos. Entonces ahí empieza el problema. Si, y nos ponemos en un caso hipotético, si Francia hubiese tenido un muy buen momento en la producción agrícola, esto no habría importado, a la gente no le importaba. ¿Ya? Yo siempre creo que muchos de estas crisis sociales, políticas, muchos tienen su origen en crisis económicas. Mucho tiene que ver con la crisis económica. Si la gente tuviera buen ingreso en esta época, tuviera un buen ingreso, da lo mismo, el rey me pide que pague el 50% de impuestos. Lo pago, no hay problema. Pero como la gente está viviendo mal y está produciendo poco, se genera un problema con los impuestos. Y de hecho, el tema de los impuestos va a ser súper importante para el desarrollo de la Revolución Francesa. Y al mismo tiempo, los burgueses reclamaban que había falta de libertad económica, no los dejaban vender cualquier cosa. ¿Ya? Recordemos que uno de los elementos propuestos por la Ilustración era el liberalismo económico, que lo vimos en la última clase. Era el liberalismo económico. Por lo tanto, aparece esta idea nueva. Oye, el liberalismo, uy, qué buena, pero nosotros no podemos hacer eso aquí en Francia, aún. Finalmente, todo esto reduce en un déficit, es decir, el Estado francés genera menos dinero que el que gasta. Eso es un déficit. ¿Ya? Cuando el Estado genera menos dinero que el que está gastando. También esto tiene que ver con una crisis social. ¿Ya? Es imposible sostener un sistema en el cual el 90% de la población, sostiene al 10% de la población, pero ese 10% de la población es el que gasta el 90% y el 90% es el que gasta el 10%. ¿Se entiende? ¿Se entiende esa idea? ¿Ya? Los más numerosos dentro de la sociedad francesa son los que menos gastan o menos gastos generan. Pero los que menos producen y son los menos numerosos son los que más gastan. Y eso obviamente hace ruido. Es como, oye, pero ¿por qué pasa esto? Oye, nada que ver, po. No tiene por qué ser así. ¿Ya? Recordemos algunas cosas. El primer estado o la nobleza está compuesta por la alta nobleza y la baja nobleza. La alta nobleza es aquella que es más cercana al rey, a eso se les considera alta nobleza, y tienen buen pasar económico, son propietarios de tierra, de grandes posiciones de tierra, y son muy cercanos al rey, muchos de ellos forman parte de la corte o son ministros y asesores del rey, están ahí en el poder. La baja nobleza no, recordemos que la nobleza era un grupo heterogéneo, variado, por lo tanto, la baja nobleza son gente que tiene un título de nobleza, pero son bastante pobres, son mucho más pobres que los artesanos y los burgueses, pero socialmente están en un nivel superior porque pertenecen a la nobleza. El segundo estado es el clero, compuesto por el alto clero, donde están los obispos, arzobispos, el papa, en el caso de la sociedad francesa está hasta el arzobispo, y el bajo clero es ese cura de barrio, el cura de la capilla, el monje que anda predicando, ¿ya? Ese es el bajo clero. Claro, entre el alto clero y el bajo clero hay diferencia económica, pero igual son privilegiados, tanto el alto clero como el bajo clero recibe, ya sea un aporte mayor o menor, recibe un aporte por parte de los no privilegiados, que es el tercer estado o el estado llano, compuesto principalmente por la burguesía, los artesanos y los campesinos, siendo todos ellos aproximadamente el 90% de la población de Francia a fines del siglo XVIII, ¿ya? Lo cual es mucho para no haber sido considerados y mantenerse todavía como un grupo de no privilegiados. ¿Ya? Esta gráfica
para mí es fundamental. Para mí es fundamental. Es decir, aquí tenemos, voy a marcarlos para que se entienda bien. Esta persona que está acá es un noble. Esta persona que está acá es un miembro del clero, un obispo, un sacerdote. Y esta persona que está acá es miembro del estado llano, o el tercer estado. ¿Ya? Finalmente, Francia funciona así. Tanto la nobleza como los miembros del clero están sostenidos por el tercer estado o el estado llano. Por lo tanto, este sistema que se observa en esta imagen, en este cuadro, es característico del antiguo régimen. Y este sistema obviamente en algún momento va a llegar a hacer crisis, obviamente. ¿Ya? Esto no puede funcionar. Sobre todo, no puede funcionar porque estos dos que están aquí arriba son los que generan más gastos, po. Y son los que no producen nada. Entonces, obviamente eso va a ir generando un malestar en las personas que va a desembocarse a través de una revolución. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Espero que ese silencio sea porque entienden y no porque no lo tienen muy claro. ¿Sí? ¿Se entiende? Dedito para arriba, dedito para abajo. ¿No? Ya, Nicolás, Mateo, gracias. Gracias. Tengo a 2 alumnos despiertos. Ya, Paulina, gracias, Nay. Ya. María Ignacia. Muchas gracias. Qué bueno que se entiende. Seguimos. La crisis política. Se considera al absolutismo un régimen anacrónico. ¿Qué quiere decir anacrónico? Anacrónico quiere decir que está fuera de la época. Es decir, es antiguo, old fashion, vieja escuela, no debería ser así, poco moderno, retrasado y un montón de características que usted les puede agregar. Eso quiere decir anacrónico, que está fuera de época, ¿ya? Que debería ser un sistema mucho más moderno, y obviamente miraban a Inglaterra, donde el sistema era bastante moderno, ¿ya? Era bastante moderno, es decir, había participación de los burgueses en un parlamento, el rey no era un rey absolutista en Inglaterra, sino que co-gobernaba con el parlamento, ambos dos tenían poder para tomar decisiones. Eso consideraban que era lo que hacía falta en Francia para salir de esta crisis política. Irónicamente, y se produce aquí un contrasentido en que Francia se establece como un centro ilustrado, es decir, gran parte de los pensadores ilustrados están en Francia, como el caso que vimos en la clase anterior, como el caso de Voltaire, como el caso de Rousseau, como el caso de Montesquieu. Son tipos que son franceses y que están en Francia. Irónicamente, donde se va a producir como una especie de nido de ilustración y de personajes relacionados con la ilustración, a pesar de estar en un contexto de absolutismo. Estamos frente a un rey con características absolutistas, basado en la monarquía de derecho divino. Por lo tanto, nadie puede sacar al rey del poder porque el rey solamente le responde a Dios. Eso es lo que habíamos hablado sobre el absolutismo. En este caso, los reyes de Francia son el rey Luis XVI y la reina de Francia, María Antonieta. Un dato al margen no menor, que lo voy a anotar por acá, porque tiene mucho que ver con el desarrollo de la Revolución Francesa, es el hecho de que María Antonieta no es francesa.
María Antonieta es austriaca, ¿ya? Entonces, a la pobre María Antonieta, bueno, ahí aparece un punto después lo voy a mencionar, qué pasa con María Antonieta. Primero, se considera que Luis XVI era un rey falto de carácter y de energía, se consideraba que el tipo era un pésimo gobernante, que no tomaba buenas decisiones, no era claramente su abuelo Luis XIV, el rey Sol, ya que el tipo era, por algo se considera Luis XIV como el principal rey absolutista que existió en la historia. Luis XVI no era Luis XIV, no era su abuelo Luis XIV. Por lo tanto, era un rey falto de carácter y energía, y así lo veía la gente, la burguesía, el artesanado, sobre todo lo veía así. Su esposa, María Antonieta, era bastante impopular, la gente no la quería, la pobre María Antonieta, primero por su origen no francés, porque era austriaca, y segundo, porque se consideraba que la responsable, o una de las principales responsables de los gastos y los lujos que había en el Palacio de Versalles, era María Antonieta, ¿ya? De hecho, hay algunas anécdotas que dicen que cuando le preguntan a María Antonieta, le dicen: reina, ¿sabe que la gente no tiene pan para comer? El mito dice que la respuesta que dio María Antonieta es: bueno, si no Que tienen comen pan, pastel. que coman pastel. Eh, y de hecho eso ha pasado a ser como una de las frases célebres de la pobre María Antonieta. Eh, y bueno, no extraña tanto tampoco esa respuesta, porque estos reyes eran reyes absolutistas de derecho divino, por lo tanto, si la gente tiene para comer o no tiene para comer, la verdad es que no le importaba mucho, ¿ya? No le importaba mucho. Eh, por eso, entonces, es que eh, no generaba mucha simpatía esta pobre reina hacia sus súbditos en Francia. Eh, Esto también tiene que ver con el desprestigio y la decadencia de la dinastía francesa, de la dinastía de los Borbón. Perdón. Tiene que ver con el desprestigio y la decadencia de esta dinastía, donde ha habido un montón de derrotas militares, no fueron capaces de ganar una guerra contra Inglaterra que duró 100 años, han ido perdiendo sucesivamente territorio fuera de Francia. Mucho tiene que ver esa pérdida de territorio y pérdida de batalla y pérdida de guerras con los bajos ingresos que tiene el Estado francés. O sea, hay como una especie de círculo vicioso ahí. Pero obviamente, y aquí volvemos, aquí hay que tener claro, nosotros siempre cuando vemos desde la historia, vemos estos hechos del pasado, uno lo mira con la idea, uno lo mira o lo trata de analizar de acuerdo a la perspectiva histórica, pero también hay otros factores que están involucrados, no solamente todas estas crisis económicas, políticas, sociales, sino que también tiene que ver con el temperamento de las personas. Y entre ellos tiene que ver también mucho el tema de la cultura y el tema de la identidad, ¿ya? Entonces, es como cuando gana Chile en la selección nacional, pues. Podemos a lo mejor tener un montón de problemas en el país, pero resulta que gana la selección y pucha, somos los mejores del mundo. Y no importa si al otro día no tengo para comer, no importa, ganó Chile, vamos a Plaza Italia. ¿Sí o no? Acá pasa lo mismo. Si Francia hubiera ganado estas batallas, hubiera ganado estas guerras, da lo mismo si la gente hubiera tenido malos problemas económicos. No, somos franceses, somos los mejores, y vamos, dale la France. Y somos los mejores, pero resulta que ni eso ganaban los franceses, po. Entonces, toda la realidad negativa que tenía el pueblo francés, social, económica, política, más encima pierden territorio, más encima la reina gasta, más encima la reina se ríe de nosotros.
más encima tenemos de fondo toda una idea de la Ilustración. Si nosotros metemos todo eso dentro de una juguera, va a resultar la Revolución Francesa. Generalmente este ejercicio resulta bastante interesante en sentido pedagógico, es pésimo en un sentido histórico, pero generalmente resulta, y es el hecho de pensar con cosas que no fueron. Entonces uno dice, pregunta, ¿podría haber existido una Revolución Francesa sin la Ilustración? Como sacándole cosas, sacándole ingredientes a esto. Primero, desde el punto de vista de la historia no lo sabemos. Pero yo creo que no. Si le hubiéramos sacado uno de estos elementos, probablemente no. Pero bueno, ahí vamos a ver, cuando entremos ya al desarrollo en pleno de la revolución, en la próxima clase, en 15, 20 minutos más, ahí vamos a tratar de responder eso. Chiquillos, dudas. Bueno, toca de nuevo usted. Sí, pues, sacaron premiado. Chiquillos, dudas, consultas. ¿Ya? ¿Bien, entonces? Súper. Bueno, espero que les haya gustado la clase, espero que les guste la clase siguiente. Como les digo, este tema es bastante interesante, es bastante entretenido a veces. A mí me gusta mucho, ahí se nota, parece que me parece muy, muy apasionante y muy interesante, así que espero que ustedes también. Chiquillos, nos vemos en un ratito, que estén bien. Espero verlos a todos y más, a los que vayan despertando, así que, ya chiquillos, los dejo por 20 minutos, aprox. Cuídense, nos vemos en un ratito. Chao, chao.